y hoy nos va a presentar su libro y un artículo de la revista ¿Cómo ves? Acerca de Más allá del viaje, la ciencia detrás de la psicodelia. Sí. Un aplauso. Hola, pues gracias por estar aquí en su domingo caluroso. No muchas personas deciden pasar un domingo en una feria del libro y sobre todo escuchando a una persona que yo creo que ni conocen hablando de drogas. Bueno, ya acabo de publicar un libro que es ese, un trip de ciencia psicodélica, y el año pasado publiqué varios artículos, incluyendo uno en la revista Como ves, sobre este tipo de sustancias, porque me parecen muy interesantes. No para necesariamente el consumo personal, sino por la investigación que hay respecto de ellas. Entonces, lo que les quiero platicar hoy es una historia que es científica, pero también es una historia de muchas personas, de cómo las sustancias psicodélicas llegaron a la ciencia, qué ha pasado con ellas, por qué de repente en el mundo se prohibieron por completo y la gente comenzó a creer que son peligrosísimas y que, o sea, consumir psicodélicos te podría volver loco. ¿Qué tanta verdad hay en eso? ¿Y qué está pasando actualmente con la investigación sobre estas sustancias? Que, spoiler, lo que está pasando es que se está revelando que no son tan peligrosas y que además pueden tener muchísimos potenciales de beneficio médico para millones de personas. Y bueno, también dar viajes interesantes, pero eso es otra cosa, porque no es para público infantil. Este señor, ¿alguien sabe quién es este señor? Sería muy raro que supieran quién fuera. O se delatarían mucho respecto de sus gustos. Este señor es Albert Hoffman. Que otra vez, ¿alguien sabe quién es? Se quiere delatar con sus intereses. Albert Hoffman fue un químico suizo que en 1938 trabajaba en una farmacéutica que se llamaba Sandoz. Sandoz hace algunos años pasó a ser parte de Bayer, una farmacéutica más grande. Pero bueno, el chiste es que Hoffman era un químico contratado ahí en Sandoz y lo que estaba haciendo en ese año, en 1938, era investigar los compuestos de un hongo del centeno, este cereal con el que se hace pan, y con el que en el siglo XVII en Estados Unidos, gracias a ese hongo que se llama cornezuelo, probablemente se dieron las cacerías de brujas tan famosas en Salem en esos 2 años que son 1641 y 1642. ¿Por qué? Porque el cornezuelo, entre otras cosas, lo que produce son reacciones físicas y mentales, como de mucho calor, también por eso se le llama el fuego de San Antonio a la intoxicación con cornezuelo, y pues como comportamientos extraños, tipo alucinaciones y decir que veías el diablo o que tu vecina te había embrujado, y muy probablemente por la intoxicación que hubo con cornezuelo en ese año en Salem, en Estados Unidos, es que se dieron la famosa cacería de brujas en la que murieron cientos de mujeres condenadas que obviamente no eran brujas. El chiste es que Hoffman, este señor, ya muchos años después, en 1938, estaba investigando el cornezuelo porque el cornezuelo no solo daba esas cosas locochonas, sino que también había sido usado en la medicina tradicional por sus propiedades de constreñir los vasos sanguíneos. Entonces a Sandoz eso le interesaba porque decían, pues si nos encontramos con algo que tenga ese hongo que pudiera constreñir los vasos sanguíneos, pues lo podemos vender como un medicamento, por ejemplo, para la presión arterial. Entonces, bueno, Hoffman estaba investigando eso, sintetizó, es decir, aisló muchos de los compuestos que tenía este hongo y uno de ellos le puso LSD. En realidad su nombre es más largo, pero sus siglas son LSD, como Lucy in the Sky with Diamonds, que no es coincidencia. En el momento en el que lo sintetizó, es decir, que medio que lo inventó, no lo inventó porque lo tenía el cornezuelo, pero sí hizo químicamente esta forma nueva, pues dijo, esto seguramente no sirve para nada, pero algo le latió. O sea, como que algo, y esto lo cuenta en su autobiografía, dijo, lo voy a guardar aquí, porque igual y en algún momento algo me está diciendo que me va a servir para alguna cosa. Y luego, él mismo en su autobiografía también cuenta que 5 años después, en 1943, algo le latió, algo intuyó, que le dijo, pues lo voy a sacar de la cajita en la que lo tenía guardado, que en realidad lo que tenía guardado era la receta para sintetizarlo,
y lo volvió a sintetizar. Y al estarlo haciendo, tuvo como ciertos errores, pues te equivocas, ¿no? Que seas científico en un laboratorio de una farmacéutica muy grande, te equivocas. Y se le cayó tantito LSD del que estaba haciendo en la mano y se absorbió a través de su piel. Y entonces tuvo un viajecillo, el primer viaje con LSD de la historia. ¿Alguien sabe lo que es el LSD? Nadie nunca ha escuchado del LSD. Acá yo veo cara de gente que yo creo que sí. El LSD es una sustancia psicodélica, como también la psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos mágicos o hongos alucinógenos, o como el DMT, que es la sustancia activa de la ayahuasca, todas, o la mescalina, que es la sustancia activa del peyote. Es decir, son sustancias psicoactivas, es decir, que tienen algún tipo de interacción con el sistema nervioso de manera que cambian nuestra percepción. Ahí viene una marcha. Ok, voy a hablar en lo que llegan y luego tal vez me calle un ratito. El chiste es que el LSD fue la primera sustancia psicodélica hecha por una persona y no por alguna planta de manera natural. Creo que sí tengo que hacer pausa. Creo que ya puedo retomar. Bueno, el chiste es que el LSD junto con todas esas sustancias son drogas psicoactivas, es decir, que tienen algo que alteran la manera en que percibimos la realidad. O sea, ponen, ¿no? Y ponen de una manera muy particular. A Hoffman, al tener este error y que por la mano absorbió el LSD, pues le puso, pero tantito, porque absorbió tantito, pero lo suficiente como para decir, quiero un poco más. Y entonces 3 días después tuvo un poco más. Nada más que él no sabía, porque nunca nadie se había drogado con esto. No existía antes esta sustancia. Entonces no sabía cuál era la dosis adecuada. Y pues la calculó medio al chile, en realidad. E ingirió un montón esa segunda vez. Y entonces ocurrió lo que ahora es famoso entre ciertos círculos sociales, como el Día de la Bicicleta, que es el 19 de abril de cada año, se conmemora, pero el original es de 1943, cuando Hoffman tuvo este segundo viaje, ahora sí intencional, con LSD, pero que fue un súper viaje, porque se echó muchísimo LSD. Tanto que después de un rato estaba en su laboratorio, dijo, ¿qué volé? Mejor me voy a mi casa. Se fue en bicicleta, por eso es el día de la bicicleta. Se fue en su bicicleta hasta el socket, llegó a su casa y se siguió poniendo más hasta el socket. De manera que lo que empezó a tener es un mal viaje. O sea, se le empezó a pasar muy mal, terriblemente mal. Lo que él describe es que pensó que el diablo se estaba apoderando de él, que se iba a morir, que se había intoxicado, que ya se iba a quedar loco para siempre. Se tomó 4 litros de leche porque esa era la manera en que creía que la intoxicación, porque pensaba que estaba envenenado y lo que sabes que más bien estaba muy drogado, que la intoxicación así se le iba a pasar y pues no se le pasó. Y así duró varias horas hasta que el efecto de esta sustancia empezó a bajar. Y cuando el efecto empezó a bajar, sin irse por completo, se empezó a sentir muy bien. Empezó a ver como formas fractales, caleidoscópicas, bien bonitas. Se puso a escuchar música y la música le sonaba bien bonito, la sentía en su cuerpo. Empezó a decir, wow, qué padre es la vida, amo muchísimo a mi esposa, amo muchísimo a mis hijos, qué chido trabajo tengo, qué increíble es estar vivo. Se durmió y al día siguiente, que ya no tenía ningún efecto del LSD, lo que sí tenía era una sensación de bienestar y de haber como vuelto a la vida que nunca antes había experimentado.
Y dijo, hay que decirle a mi jefe, porque esto lo podemos vender. Y efectivamente, fue y le contó a sus jefes en Sandoz, les explicó lo que había pasado y dijeron, órale va, nomás que no sabemos para qué puede servir. O sea, ya vimos que sí, que primero te mal viajaste, te la pasaste muy mal y como que parecía que tenías psicosis, pero luego te la pasaste muy bien y bienestar. No sabemos para qué puede servir. Esto eran otras épocas. Y entonces lo que hizo Sandoz es producir LSD con el nombre comercial de Delicid y hacerlo una medicina que no sabían para qué la podían vender. Y entonces lo que hicieron fue regalarla a muchísimos médicos alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, y decirles, oigan, les damos estas muestras gratis, dénselos a sus pacientes y a ver qué les pasa. Eso hicieron, de hecho esa por ahí dice que está para ser distribuida solo hacia médicos, ¿no? Porque eran muestras gratis que se les daban y que hubiera como una experimentación con la población de pacientes. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Aquí es importante mencionar que el LSD y todos los psicodélicos en realidad eran legales, eran una medicina, literalmente. Se vendía, bueno, se regalaba así. Lo que empezó a ocurrir es que empezó a haber un consumo legal y medicalizado de LSD en muchos países y en Estados Unidos, que ya ven ustedes que Estados Unidos pues siempre tiene unos intereses raros. A veces, pues, ¿no? Y entonces dijeron, los Estados Unidos en particular, la CIA, dijo, ay, aquí está pasando algo interesante. La gente está consumiendo LSD y hay algunos que se la pasan súper bien y hay otros que se la pasan súper mal. Como que algo les pasa en la mente. ¿Será que esto nos puede servir para controlar la mente de nuestros enemigos? Entonces compraron todo el LSD del mundo. O sea, la CIA compró todo el LSD a Sandoz. Así de, ring, Sandoz, sí, comuníqueme con su jefe. Ok, sí, jefe, soy el jefe de la CIA. ¿Me vende, por favor, todo el LSD que tenga? Sí, pero es muchísimo, son como 50 millones de dólares. No importa, somos del CIA. Fueron como 50 millones de dólares del presente. Lo que se gastaron para comprarle a Sandoz todo el LSD. Y entonces lo que hizo la CIA es agarrar todo el LSD y repartirlo. Dijo, ya no quiero que lo reparta Sandoz ni nadie, yo quiero tener el control. Lo repartió en hospitales, lo repartió a psiquiatras, a médicos, lo repartió en universidades. Hizo experimentos en prisiones, experimentos muy feos, recopilados, bueno, parte de una cosa que se llama MK Ultra, que si alguien es fan de las teorías de la conspiración, pues sabrá que es MK Ultra, que es todo un proyecto de la CIA que no nada más involucraba psicodélicos, sino otras cuestiones muy espantosas, para experimentar con personas sobre cómo podían o volverlas locas o controlarlas o una combinación de ambas. Entonces le dieron LSD en cantidades, pues en dosis muy grandes a prisioneros todos los días durante un año, por ejemplo, claro, sin decirles lo que estaba pasando con ellos, o les daban LSD y los encerraban durante 24 horas en un cuarto oscuro. Es decir, cosas que a cualquier persona habrían vuelto loca y eso fue lo que pasó. Volvieron locas a muchas personas. Pero veían también que cuando lo repartían en universidades y la gente ahí sabía, lo consumía voluntariamente, sabía lo que les podía ocurrir, estaban en un ambiente con sus amigos, por ejemplo, se la pasaban súper bien. Se la pasaban súper bien y además después decían, wow, tuve unas revelaciones increíbles, ahora entiendo mejor esto que me está pasando. Entonces la CIA dijo, ¿cómo que una misma sustancia sirve para una cosa y sirve para otra cosa y no lo podemos controlar? A la basura. Ya no lo queremos más. Y entonces dejaron la investigación con LSD. Pero en el camino, como parte de MK Ultra, también empezaron a investigar otras cosas. Se dieron cuenta que había sustancias, no nada más el LSD, que tenían estas mismas propiedades psicodélicas, como los hongos alucinógenos que viven aquí en nuestro país, que son los hongos psilocibio, los llamados hongos mágicos. Entonces, a través de organizaciones filantrópicas falsas, es decir, la CIA como que se desplazó de asociaciones filantrópicas para darle dinero a investigadores o exploradores serios, le dio dinero a una pareja que estaba buscando la existencia de estos hongos, que hasta ese momento era un secreto guardado por la nación mazateca y otras naciones de las culturas indígenas de aquí de México, y que no se conocía fuera de estas culturas. Entonces le dio dinero para que vinieran a Huautla de Jiménez, en Oaxaca, a ver qué onda con los hongos que se consumían ahí de una manera ceremonial. Y es cuando la cultura occidental, o bueno, los gringos, se encuentran con María Sabina y los hongos mágicos, gracias a la CIA también, o bueno, el dinero de la CIA. La historia de María Sabina y el encuentro con
con la pareja de gringos que fueron a buscarla y que fueron parte de las ceremonias que hacían los mazatecos con María Sabina en particular, con los hongos psilocibe, hongos mágicos o niños santos, que es como le llaman los mazatecos, pues abrió una puerta gigantesca del mundo hacia esta región y hacia el uso de estos hongos. Lo cual muchas veces se narra como que ¡ay, qué padre! Y en Cuautla de Jiménez hay una estatua gigante de María Sabina. Y lo que realmente pasó es que a esta mujer y a Cuautla de Jiménez en general les fue súper mal. A Cuautla de Jiménez empezó a llegar muchísimas personas, mexicanos pero también gringos, en busca de tener más de estas experiencias, a un pueblito que había sido visitado por muy pocas personas durante siglos, en realidad. Y además eran personas que llegaban en algo que ahora se conoce como turismo extractivista, es decir, nada más llegar a agarrar lo que les interesaba sin interesarse realmente en la cultura o en el impacto que podían tener en el lugar y en las personas de ese lugar y en los ecosistemas de ese lugar. En resumen, hicieron un súper desastre. María Sabina terminó repudiada por su comunidad porque la acusaron de haberle mostrado algo que es sagrado para ellos al mundo. Le quemaron su casa, estuvo encarcelada, toda su vida vivió en pobreza, pero al final de su vida vivió en más pobreza aún. Y se arrepintió, ahí en su biografía, las palabras que ella misma dijo de que se arrepintió de haber mostrado esto a los gringos y que esto se hubiera abierto al mundo. Pero bueno, gracias a esto, después de esto, lo que comenzó a ocurrir es que mucha gente, sobre todo en Estados Unidos y gente hippie o asociada a la contracultura, empezaron a consumir muchos psicodélicos. Y lo que le pasaba a varias de estas personas, no a todas, y además por el estrato social al que pertenecían, que es que eran hippies, es que empezaban cada vez a cuestionar más los gobiernos de derecha que estaban en Estados Unidos y en México en esos años, que ahorita estamos hablando de finales de los 60. Entonces, por ejemplo, empezaron no nada más por los psicodélicos, sino por cómo eran esas personas y las ideas que tenían, a cuestionar mucho la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo en ese momento, el cómo se estaban llevando a cabo las políticas de derecha de estos países, y eso no le gustó a los gobiernos de derecha de estos países, obviamente. Y entre las muchas cosas que hicieron fue prohibir los psicodélicos en contra de la evidencia científica que existía allá. En estos años, que sí había hippies que se drogaban con psicodélicos, también había muchísimos científicos y científicas que los estudiaban de manera seria. Entre los años 40 y los años 70, que es cuando empezó la prohibición, se publicaron miles de artículos científicos sobre el potencial terapéutico de estas sustancias para afecciones como el abuso de sustancias, que es lo que decimos adicciones, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, perdón. Y empezó una campaña mediática en contra de los psicodélicos, de las drogas en general, pero de los psicodélicos en particular, en donde había comerciales en la tele donde salían jóvenes en fiestas y de repente alguien era como ¡ah! ¿Qué te pasa, amiga? Me comí un hongo, ¡ah! Me estoy volviendo loca. Paredes que se derretían, es decir, una exageración de los riesgos, que sí que los tienen, pero muy exagerados en estas campañas mediáticas, que lo que hacían era validar esta prohibición que comenzó en 1971 en contra de la evidencia científica que existía y que sigue existiendo. Entonces, bueno, la campaña mediática y la prohibición de los gobiernos, que se extendió pues, por fuera de Estados Unidos, sino hacia todos los países del mundo, lo que también resultó es que muchísimas personas pues lo creyeran. O sea, creyeran que realmente los psicodélicos son sustancias súper peligrosas y sin ningún potencial de beneficio para la salud. Y eso no es así. Como les comenté, pues se hicieron miles de investigaciones científicas durante 30 años antes de la prohibición. Y después no se pudo seguir haciendo investigación porque estaba prohibido. Hasta que a principios de este siglo, unos investigadores en Estados Unidos lograron conseguir unos permisos especiales que les permitieran dar psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos, a unas poquitas personas y ver qué les pasaba. Gracias a los resultados de esa investigación, que fue publicada en 2006, a pesar de que habían sido tan poquitas personas, lo que les pasó a esas personas respecto de su bienestar emocional y mental fue tan grandioso, o sea, les fue tan bien, que Estados Unidos dijo, ay, como que tenemos un problema de salud mental, ¿no? En este país hay mucha gente deprimida, mucha gente
con una adicción a muchas cosas, necesitamos una solución y esto parece que puede. Así que empezaron a dar más y más permisos. De modo que cada vez hay más investigación. Y ahorita, en la actualidad, hay muchísima investigación y muchísima evidencia sobre los potenciales beneficios médicos que los psicodélicos pueden tener para millones de personas. Para personas que tienen depresión, sobre todo una depresión llamada depresión resistente, lo cual significa que los fármacos convencionales no les sirven. La depresión resistente la tienen algo así como 1 de cada 3 personas que tienen depresión. Entonces no es un número trivial, ¿no? Es un montón de gente. En el mundo se calcula que hay como 230 millones de personas que sufren depresión y es de las principales causas por las que las personas no van a sus trabajos. Entonces, bueno, se han hecho a partir de 2006, es decir, llevamos 20 años de nueva investigación con psicodélicos, en donde también ahora hay miles de artículos científicos con un rigor mucho mejor que el que se tenía en el siglo pasado, que lo que muestran es que tienen beneficios terapéuticos o pueden tenerlos para la depresión, la ansiedad, el síndrome de estrés postraumático, el abuso de sustancias o adicciones y trastornos alimenticios. Y lo que sucede es que la investigación la terapéutica de los psicodélicos, es decir, cómo ocurre que hagan bien, tiene que ver con algo que ya se había dado cuenta la CIA el siglo pasado, nomás que no le gustó, que es que no funcionan como una aspirina, que es que si tú te tomas una aspirina aquí ahorita en la feria o en la noche en tu casa o en un avión, da igual, la aspirina va a hacer lo mismo en tu cuerpo. Los psicodélicos también van a hacer lo mismo en tu cuerpo en el sentido de la interacción que van a tener con el sistema nervioso, pero la experiencia va a ser distinta, dependiendo de cómo estés tú interiormente y cómo esté el contexto en el que estés, con quién estás, la música, etc. Y eso es algo pues muy complejo, eso es algo medio incontrolable de cuál va a ser la experiencia psicodélica. Eso no significa que no puedan saber cuáles son contextos y condiciones que promueven que te vaya mal y contextos y condiciones que promueven que te vaya bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pueden tener estos superpotenciales terapéuticos? Bueno, porque los psicodélicos, su estructura molecular, es decir, la forma que tienen químicamente, se parece mucho a la de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que producimos naturalmente los seres humanos y muchísimas otras especies. Los neurotransmisores son moléculas que ayudan a que las neuronas, las células que tenemos en el sistema nervioso, se comuniquen entre ellas. La serotonina ayuda especialmente a la comunicación entre las neuronas, que son responsables de que nos sintamos bien, es decir, de que sintamos bienestar, también digestión, sirve por un montón de cosas, y procesos cognitivos, como la regulación emocional, es decir, que no te vuelvas loca de coraje o que te amargue la tristeza, sino que haya una regulación respecto de las emociones, y cognitivos como la creatividad. Todo eso está mediado por la serotonina. Entonces los psicodélicos, al parecerse tanto, si los ven son casi idénticos a la serotonina, lo que hacen es que cuando llegan al sistema nervioso se pegan a los receptores de serotonina que tenemos nosotros y causan efectos, porque además pues llegan de a montón, ¿no? No llegan como la serotonina que se produce de a poquito, sino que de repente el cerebro se ve invadido por psicodélicos que además se pegan a los receptores de serotonina. Tenemos receptores de serotonina por todo el cuerpo, pero se pegan los psicodélicos sobre todo los que tenemos como en esta parte del cerebro, en la corteza prefrontal, que justo son las neuronas que están relacionadas con estos procesos que les digo, ¿no? La creatividad, la regulación emocional, la sensación de bienestar. Cuando hacen eso, entonces las neuronas empiezan a comportarse de una forma distinta a la que se comportan normalmente. Empiezan a comunicarse entre ellas de forma diferente. ¿Cómo es esta forma diferente? Bueno, las neuronas se agrupan en redes, que son como grupos de neuronas que se encargan de cosas, esos grupos en específico, como por ejemplo la toma de decisiones, o el pensamiento sobre uno mismo, o la sensación de estar en conexión con otras personas o con la naturaleza. Todas esas son funciones diferentes de las cuales se encargan diferentes redes neuronales. Lo que se ha visto con los psicodélicos es que lo que hacen en general es que hacen que la forma en la que las redes neuronales se están comunicando entre ellas sea distinta a la usual. La usual sería la que ven de este lado, donde dice placebo. Cada colorcito sería una red neuronal distinta.
Y si se dan cuenta, las redes neuronales en manera como normal, o sea, sin psicodélico, lo que hacen es estar muy comunicadas dentro de ellas. O sea, las líneas verdes apuntan casi todas a lo verde. Hay poquitas que se van hacia otras redes, ¿no? Que eso significa que hay comunicación con otras redes. Pero en general, la tendencia de nuestras mentes es a que las redes estén súper comunicadas entre ellas y muy poco comunicadas con otras. Cuando alguien consume psicodélicos como la psilocibina, lo que se ve es que la comunicación se vuelve loca y las redes empiezan a comunicarse menos dentro de ellas y más con otras redes. Y eso es lo que explica las experiencias psicodélicas, que además de sí tener alucinaciones y ver cosas y las paredes que se derriten, sobre todo lo que se ha visto y que es lo que además se correlaciona con sus beneficios terapéuticos, es que promueven una serie de revelaciones, es decir, que la gente siente realmente que tienen una conexión con otras personas, que es algo que es verdad. Además, todos los seres tenemos conexión con otros seres y dependemos de otros. Lo que están haciendo los psicodélicos es poner eso muy de frente. ¿Qué más hacen? Hacen que las personas, bueno, sientan conexión con otras personas y con otros seres, con la naturaleza, por ejemplo, que puedan ver de otra manera ciertas situaciones de sus vidas y entonces reflexionarlas y pensarlas de una forma distinta, y que tengan una cosa que se llaman experiencias místicas, que es que tienen una conexión espiritual que para todo mundo puede ser más o menos diferente dependiendo de sus creencias, pero que sienten como muy verdadera, una forma de conectarse distinto con el mundo y con su espiritualidad. Y estas que he contado, están todas correlacionadas con que entre más fuertes sean, son mayores los beneficios contra la depresión, contra la ansiedad, contra el síndrome de estrés postraumático, contra las adicciones y contra los trastornos alimenticios. ¿Cómo puede ser que una misma sustancia o una misma tipo de experiencia tenga beneficios para condiciones que son tan distintas y que se tratan de forma tan distinta en la psiquiatría convencional? Bueno, la hipótesis es que gracias a que los psicodélicos desordenan u ordenan de una manera pues anárquica las redes neuronales, lo que está sucediendo es que eso permite que las personas vean, piensen, sienten y actúen de forma diferente a la que lo hacen usualmente. Es como si en un lugar de esquí, o sea, donde hay nieve y la gente esquía, pues hay surcos que hacen las personas al pasar con los esquís. Y si más personas pasan por ese mismo surco, pues el surco se va a hacer cada vez más profundo y va a ser más fácil pasar por él. Nada más que cuando pasas por él vas a recorrer siempre el mismo camino que ya está hecho. Lo que hacen los psicodélicos es como borrar y dejar el campo, o bueno, no sé cómo se diga cuando es un campo nevado, dejar esta superficie lisita de nuevo, de manera que una persona que vaya pasando por ahí pueda pasar de forma libre. Y entonces eso, si lo vemos en los pensamientos, en la forma de sentirnos, en las acciones, quiere decir que si tenemos una forma muy rígida de vernos, de ver nuestras relaciones, de entender la vida, ¿qué es lo que sucede en la ansiedad, en la depresión, en el síndrome de estrés postraumático, en las adicciones y en los trastornos alimenticios? Todas estas lo que comparten son formas muy rígidas de entenderse, entender a los otros y entender la situación. Entonces, si eso se suaviza, si el campo se vuelve más lícito y ya no existen estos surcos tan profundos que a fuerzas la gente tiene que pasar y que cada vez que pasa además se hacen más profundos, entonces como que transitan por otros lugares y se dan cuenta de otras cosas, de, esto que había visto así por tanto tiempo y por lo tanto ya pensaba que era una realidad, no es así, era una forma de ver las cosas nada más y hay otras. Entonces, al parecer, eso es lo que está dando los beneficios terapéuticos. Y creo que ya acabé. Bueno, que hasta ahora eso, hay muchísimas investigaciones. Las investigaciones todavía no hay permisos para hacerlas con muchas personas, entonces se necesita mucho más investigación. En México hay 0 investigación en donde se le pueda dar psicodélicos a la gente porque está prohibido, sigue prohibido. Hay muchos grupos de investigación mexicanos que han tratado de obtener permisos por la Secretaría de Salud o por la COFEPRIS,
no se los han dado, todos se los han negado, lo cual es una pena porque nos estamos quedando atrás como país en la investigación de algo que es la investigación de punta médica en el mundo, y porque además somos un país muy importante para la psicodelia, porque tenemos a 7 naciones indígenas que usan hongos psicodélicos y que tienen un montón de conocimiento de ellos que se podría integrar al conocimiento científico, solo que está prohibido. Y pueden encontrar más de esto en mi libro, Triple Ciencia Psicodélica, en el que cuento estas historias, muchísimo de la ciencia de los psicodélicos, que no nada más incluye a la psilocibina, a los hongos psilocibes ni al LSD, sino al DMT, la ayahuasca, el sapo psicodélico, las microdosis, chocohongos, los riesgos, los mal viajes, y que está de venta ahí. Y creo que tenemos espacio para 15 minutos para preguntas o comentarios, si es que tienen. Y también tengo 3 revistas, como ves, para regalar, en donde viene un artículo que escribí sobre psicodélicos y salud mental. Pero pues yo creo que voy a hacer algún tipo de... No sé. Ahorita veo qué hago para regalarlas. Primero quisiera saber si tienen preguntas. ¿Sí? No lo puedo parar. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la charla. Estuvo pues alimentadora. Bueno, antes que nada, mi nombre es María Sabina y pues me interesó mucho desde el momento que vi en el flyer de la FIL la plática sobre el psicodélico. Haciendo un poco de referencia sobre el tema que habías hablado de María Sabina, sí es cierto que había llegado el científico Richard Hoffman a ver a ella para hacer cierta investigación sobre los psicodélicos. Y bueno, pues me había interesado muchísimo ese tema y lo había leído un poco. Después de eso, curiosamente, también entré a una etapa de, no sé cómo se le llama, porque el psiquiatra nunca me dijo a mí que había sido, su mamá se lo dijo a mis padres, y empecé a tomar como pastillas para llevar un tratamiento psiquiátrico. Es por eso que me interesó mucho la charla y pues estuvo muy, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, tocayo de María Sabina. No sé si había una pregunta, pero bueno, quien originalmente llegó a María Sabina fue Gordon Wasson y su esposa Valentina Pavlovna, que estaban como en búsqueda, eran aficionados a la micología, es decir, al estudio de los hongos, y en esa afición, hay que decir, eran ricos además, o sea, tenían el dinero suficiente para dárselo a sus hobbies. En esa afición, por su investigación, dijeron, debe haber algún lugar donde haya un hongo mágico. Hasta ese momento nadie sabía, ¿no? Y esa investigación fue la que los llevó a Huautla y Jiménez junto con el dinero de la CIA. Ya después fue que invitaron a Hoffman, que también fue y agarró hongos y sintetizó la psilocibina, que ahora puede producir de manera sintética en laboratorios. Gracias. Sí. Igual es que no alcanza a llegar. No sé si se alcanza. Si pudiera acercarse un poco, por favor. Hola, buenas tardes. Igual, muchísimas gracias. Muy interesante tema. Ahorita que tocabas el tema de que se sintetizó en laboratorio, mi duda sería el resultado o el viaje, por decir, que te das con un hongo natural y el que está sintetizado en laboratorio, ¿es igual o tiene algún tipo de diferencia o se puede mediar de alguna forma diferente? Pues mira, esa es de las cosas que sería buenísimo responder con la ciencia mexicana y que no se ha podido. Es una de las preguntas que han querido hacer los científicos mexicanos. Si es igual, porque los hongos no solo tienen psilocibina, tienen otras cosas, ¿no? Que claro, la psilocibina es el más poderoso psicodélico que tienen, pero tienen otra cosa que se llama psilocina y tienen muchos otros compuestos que igual no son psicodélicos, pero sí psicoactivos. Entonces, una pregunta que se hacen los científicos mexicanos es si es igual y si tuviera los mismos beneficios terapéuticos que la psilocibina sintética. No se ha podido hacer esa investigación. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a rifar 3 revistas. ¿Cómo ves? Donde viene el artículo Llamando a la mente, que es sobre psicodélicos y salud mental. A la primera persona que diga ¿qué día se celebra el Día de la Bicicleta?
¿Tú dijiste 19? De 1943. Creo que él dijo 19 más rápido y es el más chico. Pero gracias a los demás sí respondieron bien. Sí, es el 19 de abril. A ver, una más difícil. Digan, alguien que... No lo digan, levanten la mano y ya yo digo quién. 3 moléculas psicodélicas. Psilocibin, Ajá. la sería psilocibin, TikTok, ya. A ver. Bien. Dijo DMT, psilocibina y LSD. Perfecto. Y la última revista va para quien explique muy brevemente, pero tiene que ser una explicación, por qué los psicodélicos, cómo funcionan los psicodélicos en el cuerpo. A ver acá. Bueno, se junta con la serotonina y... A ver, que salga. Hace un clic con la serotonina y hace como esa explosión. Más o menos, pero no. Lo siento. Activa todos los chakras. Bueno, en donde explicaste que habían como 2 círculos que en alguna, cuando la parte normal del cerebro sin sustancias, pues se conectan entre ellas y se conectan entre ellas solamente, pero cuando ya hay una sustancia ahí, pues empiezan a conectar con otras, con otros colorcitos por visitar en la gráfica, y eso hace que pues se haga la diferencia. Sí, también se puede explicar con la serotonina, pero son muy similares a la serotonina y eso hace que las neuronas se comuniquen entre ellas, no que se comuniquen con la serotonina. Pero tenemos una revista más, solo que no viene psicodélicos. Es la última revista de Cómo Ves. Y ya no sé qué pregunta hacer. No sé qué preguntar. ¿Cómo se llamaba el proyecto de la CIA del mal? Yo sé. MK Ultra. Sí. Oigan, pues muchísimas gracias. Espero que esta plática les sea de valor. Ahí está mi libro, si lo quieren comprar. Si quieren que se los firme, con gusto se los firmo. Y ya, que sigan disfrutando de la feria. Gracias.